Vale, pues ya está. Lo único, Lorenzo está teniendo problemas para entrar, creo que estamos solucionando ahí con Ada y en cuanto esté se incorpora. Pero bueno, nada, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es una alegría organizar este webinar, intentando hacer un abordaje integral de la sequía. Me presento un poco, yo soy Enol Nieto, moderaré este seminario que organizamos tanto el Centro Tecnológico Beta como la Universidad de Granada. Y para que me situéis un poco, he investigado en el campo de la ecología política y social y en relación al derecho humano al agua. Soy parte de la unidad de gobernanza para la sostenibilidad del Centro Tecnológico Beta, que aborda biodiversidad, ecología y tecnologías tanto ambientales como alimentarias. Y bueno, el centro pertenece a la Universidad de Vic y buscamos una transición hacia la bioeconomía circular a la vez que un entorno rural sostenible. En primer lugar, quería explicar, que lo he comentado antes con los ponentes, pero para todos los asistentes, que este diálogo online es parte del proyecto Engage Green, que está financiado por Erasmus Plus de la Unión Europea, y buscamos mejorar las capacidades institucionales fomentando la participación política en dos ámbitos, en la materia de transición ecológica y también transición digital. Bueno, en el proyecto colaboramos con otras universidades, además de Granada y Vic, que son una agrupación en Alemania, Rhein-Main, de Frankfurt, Mainz y Darmstadt, la Universidad de Palaki en República Checa, Ca' Foscari en Venecia, Italia, y Lyon 2 en Francia. Y bueno, cada universidad participante está implementando una metodología de emparejamiento entre políticos y científicos y en nuestro caso tiene un enfoque temático y este año se centra sobre el agua. Entonces, por eso era muy pertinente, creemos, hacer este webinar. Nuestro programa se llama Simil 2, que estamos ahora mismo comenzando. Ada también pondrá, creo, la dirección de la página web por si queréis echarle un ojo e informaros más. Eh, pero bueno, también creo que está aquí Esteban, como he dicho antes, y como estamos organizando este webinar en conjunto, ellos tienen otro emparejamiento científico-político y bueno, ahora le doy la palabra para que os explique un poco. Esteban es catedrático de la Universidad de Granada, es vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento y es una parte fundamental en el funcionamiento de Media Lab, que es el laboratorio de innovación social que están haciendo en Granada. Ha liderado proyectos como Impronta Granada, que es una alianza entre la Diputación de Granada y la universidad, y abordan temas como el cambio climático. Si quieres, Esteban, brevemente explicar un poco la iniciativa, luego sigo presentando y doy paso a los ponentes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Enolada, a los compañeros del Centro Beta, que os sentimos muy próximos, ya lo sabéis, y también, como no, a los compañeros de la Universidad de Granada que están participando, que van a participar en esta sesión, a Fernando, a Antonio y a Francisco Javier por parte de Diputación de Granada, que es nuestro otro gran partner. También a mis compañeras María Eugenia y Sandra que están en la organización. Lo que me gustaría un poco contaros muy brevemente, en 2, 3 minutos, es cuál es el enfoque que estamos haciendo en la Universidad de Granada. Llevamos varios años apostando de una manera muy potente por todo lo que es la innovación pública y eso lo hacemos bajo un marco que se llama Impronta Yeah, yeah, Granada. it's a radio thing. ¿Me escucháis? I don't know. Sí. Eh, Sí, ¿No? Esteban, que se había colado un micrófono abierto. Ah, perdón. Entonces, os decía que el marco Impronta Granada es el marco en el que hacemos todas estas acciones entre Diputación y universidad, que es la forma de conectarnos con el territorio. Estamos ahora ampliando a nivel andaluz y también a nivel nacional. Y sobre todo, quizá comentar dos programas que tenemos en marcha. Uno que celebramos la semana que viene, que se llama Impronta Granada, Ceuta y Melilla. La Universidad de Granada es la única universidad española que tiene campus en Ceuta y en Melilla. Vamos a hacer un programa de visitas científicas, de visitas político-científicas bueno, de personas, de gobernantes de las ciudades autónomas que van a venir a Granada y a lo largo de día y medio van a abordar y van a tener encuentros con más de 25 personas. Eso por un lado.
Luego hay otra acción que estamos realizando que se va a hacer, bueno, ya ha empezado, pero se va a constituir en el mes de noviembre, que se llama Consejos Comarcales, unos consejos comarcales de la Universidad de Granada, que lo que pretende es identificar al personal que tenemos, investigador y personal técnico, en los distintos municipios y comarcas de Granada y también de otras provincias limítrofes. Y bueno, y en realidad tenemos de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, empezaremos por aquí, para que nos sirvan de nexo, de unión con lo que es el tejido, ¿no? Con el territorio, con los municipios, para poder transferir, innovar, hacer ese asesoramiento científico. Entonces, son dos acciones ahora quizás en las que estamos más involucrados y bueno, al margen de eso, invitamos a que visitéis improntagranada.es, que es donde pues trasladamos toda la información de lo que hacemos. Os dejo para que sigáis y escuchemos a los expertos en sequía, que es justamente lo que venimos hoy. Muchas gracias. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Nada, lo último que comento es el porqué de este webinar sobre la sequía. Y como muchos sabréis, estos últimos meses más cercanos estamos viviendo una pequeña tregua, si se puede llamar así, o al menos una disminución en la velocidad en la que se estaban vaciando las reservas de agua, pero esto supone un respiro, pero lejos de poder hablar del final de una situación de sequía, es necesario comprender el contexto tanto estructural como ambiental de la sequía, que no ha variado realmente. Entonces, seguimos inmersos en un momento de cambio global y de crisis ecosocial, por lo que nos parecía urgente repensar desde los momentos en los que la sequía no se percibe socialmente como una urgencia, que es paradójico, pero bueno, vemos que en los momentos de tregua, por llamarlo así, es en los que podemos tener una mirada larga realmente y pensar más allá de las salidas atropelladas del contexto de sequía más inmediato. ¿Y por qué el título de este webinar? ¿Por qué lo hemos llamado integral, un abordaje integral? Pues porque creemos que es necesario pensarlo desde un todo común, desde el conocimiento natural, pero también desde el social, desde los distintos territorios y en este caso poniendo en diálogo ciencia y política, que creemos que se aportan en esa relación dialéctica mucho y que desde esa ciencia para transformar los territorios y el entorno en el que estamos es fundamental. Bueno, paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, Nuria Hernández Mora es doctora en geografía, investigadora y consultora especializada en gobernanza del agua. Es parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que presidió durante varios años. Además, también es parte de SEO BirdLife y de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, y ha trabajado, entre muchas otras cosas, en participación pública junto a distintos movimientos sociales y en gestión del riesgo de sequía. Agradecemos mucho a Nuria que esté aquí porque sabemos que está de viaje, está fuera de España y nada, Nuria, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Enol. A ver, sí, la verdad es que es un placer estar aquí. Estoy, de hecho, sí, estoy fuera en otro país mediterráneo que se enfrenta a muchos de los mismos retos que tenemos nosotros. Estoy en Chipre y ahora comentaré un poco qué estoy haciendo aquí. Nos ha pedido que en 5 minutitos contemos un poco el tipo de trabajo que hemos hecho en el pasado, que puede ser relevante en cuanto al agua y las sequías. Y por otro lado, bueno, pues que unas ideas, o sea, un poco que planteemos un poco desde qué enfoque, desde qué prisma hacemos nuestro trabajo, ¿no? Me parece que han sido preguntas interesantes, diferentes de lo que solemos, de cómo se plantean estos seminarios, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar contestarlo, como digo, en 5 minutos rápidos. A ver, ¿dónde he trabajado? ¿Desde qué territorios he trabajado los temas del agua y en temas de sequía? Pues muy variado, la verdad es que he trabajado un poco en todas partes, ¿no? Pero quizá donde más continuado he estado involucrada, por ejemplo, algunos ejemplos, he trabajado mucho en la cuenca del Tajo y en sus interconexiones, y con esto me refiero también en lo relativo a la gestión de la sequía con la demarcación del Segura, ¿no? A través del trasvase Tajo Segura, ¿no? He trabajado ahí en las interconexiones que son hidrológicas, hidráulicas, evidentemente, pero también son sociales y políticas, ambientales, de todo tipo, ¿no? Como todos los problemas del agua son poliédricos, ¿no? Siempre. He trabajado, bueno, en Extremadura, por ejemplo, temas relevantes, ¿no? Estuvimos un asesoramiento al gobierno de la comunidad autónoma en la anterior legislatura, para un proceso de debate dentro de la propia administración y con otros actores sociales para el desarrollo
de la ley del ciclo urbano del agua de Extremadura, ¿no? Fue un proceso realmente interesante porque querían hacer desde una visión participada y una especie, una cogeneración de esa ley, ¿no? Que se aprobó por ese motivo, ¿no? Por la manera en que, de cierta manera, en que se elaboró, ¿no? He trabajado también como coordinadora en apoyo al Ministerio de Transición Ecológica cuando en el proceso del libro verde, de elaboración del libro verde de la gobernanza del agua en España. En fin, un montón de temas, pero siempre, bueno, y actualmente temas relevantes en los que estoy trabajando con el tema, pues ahora mismo estoy trabajando con la Universidad Complutense de Madrid en la comarca de Los Pedroches, que es una zona del norte de la provincia de Córdoba. Los que sois de Andalucía lo sabéis, pero bueno, para otros que quizá no lo conocen, es una zona de dehesa fundamentalmente, agroforestal, con ganadería extensiva, múltiple también de cerdo ibérico, y por lo tanto una zona tradicionalmente de secano, ¿no? Y una zona que en esta sequía reciente ha estado un año sin agua potable. Ha tenido agua, pero no ha tenido agua potable fundamentalmente por un deterioro de las reservas estratégicas que podían haberles ayudado a salir un poco de la situación. Se secó el embalse del que se abastecían por la sequía, el embalse de Sierra Bollera, pero las alternativas estaban muy contaminadas, por lo cual han estado un año con agua, pero sin agua potable, ¿no? Que es una situación que acaba un poco como decía Enol, tranquilizarse en primavera, con las lluvias de primavera. Estoy ahora en Chipre, donde soy parte de un equipo de consultores que estamos apoyando a través, financiados con la Comisión Europea, al gobierno de Chipre en el proceso de elaboración, revisión, actualización del plan de adaptación al cambio climático en el país ahora mismo, ¿no? Y, y aunque no estoy bueno, dentro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, llevamos haciendo desde los que se aprobaron los primeros planes especiales de sequía en el 2007. Hemos hecho un proceso de seguimiento y evaluación de las distintas rondas de planes especiales de sequía, entonces es un tema que quizá puede ser relevante después. Estamos ahora empezando a preparar la evaluación de los nuevos borradores que acaban de publicarse hace un par de semanas, si no me equivoco, una semana. Y luego hay un proceso que sigo, que están varios miembros de la Fundación muy activamente involucrados. Yo lo estoy siguiendo de cerca, pero no soy un actor clave en ese tema, que es la Mesa Social del Agua de Andalucía. Y eso voy a hablar de ello un poquito más al final en ideas, posibles soluciones, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son los enfoques, digamos, o cuál es el prisma desde el que abordo mi trabajo, ya sea de investigadora, ya sea de consultora o ya sea de involucración, como decía, ¿no?, con los movimientos sociales que defienden el agua como patrimonio común, ¿no? Bueno, pues yo creo que son varios. Primero, y que son los que, digamos, también los principios que rigen el trabajo de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ¿no? Primero, la importancia de conservar, proteger y restaurar la salud de los ecosistemas. Es decir, en la base de la gestión de los riesgos hidroclimáticos son la protección del funcionamiento natural de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Pedro Arrojo, que es el relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, en su último informe habla, ¿no?, el último, el penúltimo, de hacer las paces con los ecosistemas acuáticos, ¿no? Bueno, eso es clave, porque como se ha visto en los Pedroches ahora, ¿no?, si no conservamos nuestras fuentes de agua, ¿no?, pues tenemos mucho menos margen para hacer frente a los riesgos, ¿no? La importancia, el segundo tema para mí clave, la importancia del diálogo con los distintos intereses y partes, ¿no?, en las distintas escalas en las que se trabaje, ¿no?, o en lo que las problemáticas se generan para la cogeneración de alternativas. Si no, no vamos a llegar. Los retos yo creo que son tan descomunales ahora mismo que sin ese diálogo, sin ese diálogo honesto, no alcanzamos, ¿no? La importancia de actuar en todo momento desde el principio de precaución. En contexto de cambio climático, las incertidombres son tan grandes, o sea, ya no podemos gestionar en base a las medias históricas porque las medias están dejando de tener, digamos, validez, ¿no?, desde el punto de vista. Y tenemos que planificar, gestionar y debatir estos temas en el sentido de posibles escenarios, ¿no?, incorporando claramente la incertidumbre que es tan real, entendiéndola, gestionándola, comunicándola bien a la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, pues aplicando el principio de precaución, ¿no? La importancia de aplicar para los riesgos hidroclimáticos como la sequía el enfoque de gestión de riesgo, ¿no?, que ahora las nuevas directivas que se están, como la Directiva de agua potable o la que se está revisando, la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, pues están empezando a tratar, ¿no?, este enfoque de gestión del riesgo que incorpora, pues como digo, las incertidumbres a las que nos enfrentamos, ¿no? Y luego la importancia clave, que en España no se nos da demasiado bien, del seguimiento, evaluación y revisión de las políticas públicas y las decisiones. Los planes especiales de sequía de 2018 incorporaban la obligación
de que las demarcaciones hidrográficas hicieran una evaluación al final de un periodo de sequía de cómo había ido la gestión, ¿no? Para poder incorporar las lecciones aprendidas, ¿no? Y bueno, pues las distintas demarcaciones lo están haciendo en distintas maneras, ¿no? Pero ahí hay un marco de mejora, ¿no? Y para terminar, dos iniciativas, proyectos, líneas de trabajo interesantes que puedan proponer soluciones, ¿no? El primero que quería mencionar es un proyecto que hicimos desde la Fundación, que era el proyecto Seguía. Podéis ver información sobre ello en la web de la Fundación, que era la elaboración de planes participados, planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones, ¿no? En el sentido de que ahora mismo existe una obligación legal de que los municipios de más de 20.000 habitantes deben elaborar planes de emergencia de sequía, pero realmente los municipios donde está el riesgo es mayor, su vulnerabilidad es mayor, son aquellos municipios que están por debajo de 50, de 20, de 10, de 5, ¿no? Que sus recursos, sus fuentes no están debidamente protegidas. O sea, aunque en España el abastecimiento tiene una prioridad jurídica, no es una prioridad efectiva, ¿no? Realmente se siguen priorizando otros usos, de manera que muchos municipios pequeños pues, pierden sus fuentes tradicionales por contaminación, por sobreexplotación, etcétera, ¿no? Entonces, este fue una experiencia interesantísima que hicimos en tres poblaciones, en Javia, en Madridejos, que estaba en Toledo, la provincia de Toledo, y en Puente Genil, en Córdoba, y que ahora EOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, sigue utilizando la guía ha seguido desarrollando planes de gestión de riesgo por sequía con esta metodología participada, ¿no? Inspirada en los principios un poco que mencionaba más arriba, para elaborar planes de sequía en otros municipios. Y dentro del propio ministerio, también la guía está también disponible en la página web del ministerio. Y el segundo tema que me parece que clave es la experiencia de la Mesa Social del Agua de Andalucía, una experiencia multiactor ¿Te donde parece, Nuria, si lo ya, dejamos y lo dejamos ahí, sí, sí, para que luego en y las ya está, soluciones perfecto. puedas seguir Gracias, con la mesa? Pues muchas gracias perfecto. y le damos paso a Francisco Javier García Martínez, que es jefe del servicio del ciclo urbano del agua en la Diputación de Granada y no es ajeno a la academia, ahora está dando clases, él ha estudiado en la Facultad de Ingeniería, Canales y Puertos de la Universidad de Granada también y conoce muy bien el territorio del que nos va a hablar, ya que ha participado en un mapeo hidrogeológico que se hizo en la provincia. Conoce y ha escrito artículos sobre la normativa aplicable y el contexto de sequía de los últimos años, porque ha estado trabajando precisamente en la Diputación de Granada. Así que tienes la palabra, Javier. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y nada, gracias sobre todo por la oportunidad de participar en este espacio. Había mandado para compartir una diapositiva rápida, pero creo que tenéis que dejar de compartir a alguien para que yo pueda compartir. Sí, deja un segundo a la Sí. de compartir, que es la que tiene Bueno, pues esto, y de todas maneras voy puedes. comenzando. Ahora ya puedo compartir. A ver, sí. Bueno, pues como decía Enol, trabajo en la Diputación de Granada y mi experiencia está en lo que es en la asistencia a los municipios, con lo cual yo lo que voy a hablar un poco es de la visión de una parcela muy pequeña dentro de lo que es el agua, que es el ciclo urbano del agua. Voy a dar como unos flashes de las características que tiene la provincia de Granada en este sentido para luego dar pie a una serie de reflexiones. La primera es decir que, bueno, ya en el año pasado aprobamos un plan de adaptación, un plan provincial de adaptación al cambio climático, y en este plan se vio como la temática agua era la más vulnerable. La media de la vulnerabilidad de los municipios estaba en 3,81 sobre 5 y con valores mínimos de 3, con lo cual era muy generalizado. Se puede ver en el plano de la provincia, ¿no? Y lo que sí que se vio que esa vulnerabilidad no correspondía con elementos del territorio, sino más bien con aspectos de la gestión. Luego, una característica también muy especial de la provincia de Granada es la atomización de la población, que algo ya apuntaba a Nuria de los pequeños municipios. Nosotros tenemos 173 municipios, pero en núcleos de población, a los que hay que llevar agua potable y depurar sus aguas residuales, tenemos 541, de los que más de la mitad son de menos de 300 habitantes y el 87% de menos de 2.000. Si a eso además también le añadimos que la fuente de recursos principales son los subterráneos, pues casi el 80% de los municipios de la provincia
se basa su abastecimiento en aguas subterráneas, pues eso nos puede dar una idea de que tenemos toda la provincia llena de sondeos y no de grandes embalses con arterias que van repartiendo, sin permitir la expresión, el agua a los municipios. Con lo cual tenemos una gran descentralización de infraestructuras, lo cual dificulta mucho la gestión. ¿Y cómo se está gestionando el agua urbana en la provincia? Pues bueno, aquí en este mapita podéis ver que distinguimos tres sectores. Dos de ellos, que son los que están en blanco, aglutinan el 70% de la población provincial, en tan solo el 30% de los municipios de la provincia. Al final aquí, pues lo que predomina es una gestión supramunicipal y profesionalizada de los servicios de agua, y donde hay problemas, pero está controlado. Y luego nos quedaría el sector 3 que está pintado en verde en la imagen, donde tan solo está el 30% de la población en el 70% de los municipios. Aquí predomina la gestión municipal directa, con algunas excepciones de gestión indirecta, y es donde se concentra la mayor problemática que tenemos en la provincia, y donde la Diputación de Granada está trabajando para crear un modelo de gestión que, que, digamos, revierta esa situación. Y doy tres datos para luego dar pie a un debate. Tenemos un rendimiento técnico en estos municipios del 32%, lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que solamente se registra el 30%, un tercio del agua que sale de los depósitos, y el resto pues es fugas y fraude, sobre todo. No hay un control del agua. Y además eso va unido también a que tenemos un gran déficit económico en estos servicios. Tenemos calculado que hay un déficit de media de 30 euros por habitante, que no abonado, por habitante y año, lo que nos da una cifra de un déficit anual de casi 9 millones de euros. Y luego no tenemos problemas actualmente de cantidad, pero sí que tenemos problemas de calidad, con lo cual pues es casi hasta no más, pero sí es complicado. Así que yo lanzo como ideas claves para el tema de cómo abordar la sequía, el que tenemos que verlo, se puede afrontar desde diferentes puntos. No es lo mismo grandes municipios o municipios pequeños agrupados que municipios pequeños aislados, como apuntaba Nuria, que tiene más dificultad a la hora de enfrentarse a problemas de sequía. El tema del control del agua, no sabemos en muchos municipios, sobre todo en los pequeños, el agua que se consume, con lo cual difícilmente podemos abordar a lo mejor el problema de sequía no es tanto de oferta, sino como de la demanda, ¿no? No es un problema de que tengamos pocos recursos, sino qué uso hacemos de esos recursos. Y luego, unido a esos recursos, a la oferta, a veces que el problema no es tanto la cantidad como la calidad que estamos viendo que se está empeorando mucho. Así que dejo esos tres puntos para luego, a lo mejor, en el espacio de debate, pues comentarlos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues pasamos el turno a José Luis Nieto Bueno, que es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y es portavoz de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. En 2010 me comentaba que dio un vuelco a su trayectoria anterior, que estaba centrada en la academia hasta ese momento, porque José Luis es doctor en biología, especialidad en bioquímica y biología molecular, y trabajó en el departamento que lleva ese mismo nombre en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos seguros de que esa vertiente doble de política y ciencia nos va a aportar mucho a este diálogo y muchas gracias, José Luis, por haber hecho un hueco en un día que teníais pleno. Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y es un placer el poder estar aquí. Si podemos aportar algo a este diálogo, pues mejor será, ¿no? Como decía Enol, procedo toda mi vida anterior la he desarrollado en el mundo académico y científico hasta que decidí dar el salto a la política, pues porque entendía que este diálogo había que materializarlo también de alguna manera. Y la pena es que en buena parte de las bancadas que nos encontramos, y de hecho hoy lo hemos vuelto a ver en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues hay mucho negacionismo a la aportación de la ciencia de cara a la posible aplicación en las políticas públicas. Bueno, y me voy a centrar ya en esta cuestión que nos trae hoy, que es el tema del abordaje de la sequía, ¿no?
Quería entrar un poco en el contexto, ¿no? Yo voy a hablar desde la perspectiva de Madrid. Madrid es una macro urbe de 3,5 millones de habitantes. Es la cantidad de gente que estamos empadronada en Madrid a fecha de 1 de enero de este año, pero que no se puede separar de toda la corona metropolitana que rodea Madrid, que en definitiva supone una conurbación de 7 millones de habitantes, ¿no? El resto de la Comunidad de Madrid es prácticamente España vaciada, ¿no? Aunque parezca mentira, pero sí que el resto de la Comunidad de Madrid es España vaciada, ¿no? En definitiva, hay un gran volumen de población estable, pero también un gran volumen de población creciente, ¿no? O sea, las cifras de turismo, de atracción turística que tiene ahora mismo la ciudad de Madrid son muy grandes y esto pues también supone un incremento de las necesidades, de los requerimientos de recursos por parte de todo este volumen de población, tanto la estable como la flotante, ¿no? Y en esta gran concentración, pues evidentemente se requieren ingentes recursos de todo tipo y entre ellos el agua que es un recurso fundamental. Un recurso que por otra parte es cada vez más escaso, ¿eh? Madrid tiene la suerte de que está pues muy bien abastecida, tiene una red de 12 embalses, parte de ellos no están siquiera en la Comunidad de Madrid, sino en comunidades autónomas limítrofes que suministran agua para el consumo humano, ¿no? Y hasta el momento he de deciros que históricamente nunca ha habido problemas de suministro de agua, ¿no? Todo este entramado y gestión del agua lo realiza el canal de Isabel II. Pero la situación pues va cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Porque como decía Nuria, estamos en una situación de cambio climático, es algo evidente, y entonces la frase que lo dice todo es esta, ¿no? Madrid en 2050 va a tener el clima que ahora tiene Marrakech. Por lo tanto, hay que actuar muy decididamente para adaptar la ciudad al cambio climático, ese clima que vamos a tener a partir de 2050 y seguramente pues ser consecuentes también y abordar el tema del agua, puesto que hasta ahora venía pasando como decía Noel en la presentación. Aquí la gente no tiene en su mayoría pues la concepción de que el agua es un bien escaso, de que nos puede llegar a faltar ni nada. Se tiene la sensación de que se abre el grifo y es un bien que está ahí y ya está, ¿no? Pero sí que tenemos que abordar el tema a nivel de ciudad. En este sentido, desde el partido en el que milito y donde estoy realizando esta acción política ahora mismo, pues sí que somos insistentes, ¿no? En todas las oportunidades que tenemos ahora mismo desde la oposición, pues para seguir peleando por la adaptación de la ciudad al cambio climático, aunque en este sentido el equipo de gobierno del Partido Popular, desgraciadamente, pues sigue arrastrando mucho los pies y actuando muy cicateramente, ¿no? Y en cuanto a ideas, ¿no? De cómo poder actuar y cómo veo que hay que ir actuando, algunas cuestiones ya se van haciendo, ¿no? Pero hay que incidir mucho más, ¿no? Y cómo actuar a nivel municipal. Pues veía en 3 grandes bloques, ¿no? Uno que sería la reducción de consumos y pérdidas, ¿no? Como decía Francisco Javier, pues una buena parte de la red de distribución de toda esta gran conurbación está muy envejecida, las fugas y pérdidas son muy grandes, por lo tanto es fundamental ese esfuerzo inversor de mantenimiento y renovación de la red de distribución, ¿no? Luego hay que garantizar un uso racional del agua. Las campañas de concienciación a este sentido son fundamentales y yo creo que toda administración pública responsable debe realizar unas campañas en este sentido, ¿no? Y animar a instalar elementos reductores del consumo de agua potable, etcétera. También la reducción del consumo de agua potable para uso de riego de zonas verdes, ¿no? Una gran demanda ahora mismo de la población y también una necesidad de la ciudad es para adaptar la ciudad al cambio climático es la generación de más zonas verdes, de plantar más árboles, etcétera. Esto requiere también un mayor consumo de agua, por otra parte. Entonces, la gente además no concibe parques sin césped. Hay que hacer un cambio cultural a este respecto y también reducir los consumos de agua, reducir las superficies de césped en zonas verdes. Y luego utilizar en este esfuerzo de revegetación y renaturalización de la ciudad una serie de especies vegetales más adaptadas a las nuevas condiciones climáticas que vamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en los próximos años, ¿no? Luego otro bloque en donde entrarían pues la recuperación y reutilización de aguas grises y negras, ¿no? La ciudad de Madrid, como os decía antes, y
toda la conurbación pues es una gran consumidora de agua, pero también genera un volumen ingente de aguas residuales, ¿no? Ahora mismo hay 6 grandes depuradoras en la ciudad de Madrid y el 80% del caudal del río Manzanares a la salida de la ciudad de Madrid es agua que sale de las depuradoras ahora mismo. La labor de todo este sistema de depuración es fundamental, porque luego el Manzanares se une al Jarama y terminan en el Tajo, del que hablaba antes Nuria, y el Tajo ya sabemos que a la altura de Aranjuez y más para abajo, pues hacia Toledo ya va súper contaminado. Entonces es algo fundamental garantizar que el agua sea de buena calidad, ¿no? En este sentido, pues se está haciendo ahora un esfuerzo de remodelar las depuradoras también para adaptarlas a los nuevos requerimientos que establece la Directiva Europea de Aguas Residuales, que además se va a endurecer próximamente, ¿no? También es necesario en Madrid algo que en otras ciudades como Barcelona me consta que se hace, y es la posibilidad de reutilizar las aguas grises en las edificaciones, ¿no? Eso supondría un ahorro importantísimo en los consumos de agua doméstica, y ahora mismo es que está prohibido por las normas urbanísticas, o sea, no está permitido, ¿no? Lanzo otras ideas, ¿no? Pues el uso de aguas residuales pues para servicios de la ciudad, pues como para el riego de zonas verdes, se va generando una red paralela a la red de agua potable pues para el riego de jardines y parques, aunque esto también tiene sus problemas por la salinidad de estas aguas y no se puede utilizar este tipo de agua en jardines históricos, etcétera, ¿no? Por la afección que puede tener sobre los árboles fundamentalmente. Si Y luego, quieres, José Luis, dejamos algunas para la segunda intervención vale, y perfecto. las Sí, alguna otra comentamos. cosita lo dejamos para luego. Perfecto. Perfecto. Menor. Pues muchas gracias. Nada, vosotros. Y doy paso a Lorenzo Proya, que es coordinador de la Unidad de Ecología Aplicada y Cambio Global en nuestro centro, el Centro Beta de la Universidad de Vic, y es experto en ecología acuática y desde ahí trabaja en distintos proyectos de depuración de agua que podrá aportar, con lo que decía José Luis, en soluciones basadas en la naturaleza, en evaluaciones de toxicología en el medio hídrico y en asesoramiento sobre servicios ecosistémicos y proyectos de restauración fluvial. También tiene experiencia en modelos de gobernanza del agua y ordenamiento del territorio para mitigar fenómenos tanto de desertificación e inundación, bueno, como de crisis hídricas. Y muchas gracias, Lorenzo, y nada, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Enol, y muchas gracias a todos los ponentes que han hablado antes que yo. No sé si hay mucho ruido de fondo. No, vale. No, se te escucha La bien. lavadora en el pico máximo de ruido y lo siento, no lo había previsto y si no me iba a mover. Nada, también había preparado alguna diapositiva, es verdad que muchos temas ya han salido, pero más que nada me quería centrar en un poco a ver que aquí no sé ahora cómo va. Aquí. Vale. Supongo que se ve. Bueno, me salto la presentación porque no, ya me ha presentado mejor que yo. Decir que yo coordino la unidad de ecología aplicada y cambio global dentro del Centro Tecnológico BET aquí de la Universidad de Vic, donde las demás colaboramos mucho entre 7 campos de conocimientos que se traducen en 7 unidades de investigación muy interconectada y que trabajan codo a codo en muchos de los temas que trabajamos principalmente. Nada, yo para introducir un poco, para prepararme, he ido un poco a repasar el que ha sido el caso catalán, ¿no? El caso de la sequía que estamos viviendo, me atrevo a decir, que quizás hemos cantado victoria demasiado pronto y me he ido un poco a mirar tanto lo estado actual como el historial, ¿no? que de sequías por aquí, en una región donde a menudo nos encontramos, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, se desconoce el hecho que Cataluña sea una región que puede sufrir sequías. En muchos casos, porque se considera norte y en el norte, en el imaginario colectivo, no hay estos problemas. Pero bueno,
Los datos nos dicen que realmente estamos todavía en un estado bastante crítico, con unas reservas actuales de hace 4 días que no llegan al 30%. Y esto es relevante tener presente este número porque veremos en el historial dónde estamos, ¿no? Y que actualmente sabéis que por datos de la Agencia Catalana del Agua, el estado de normalidad, como podéis observar en esta diapositiva, en Cataluña es estas manchitas azules que se ven que son absolutamente residuales respecto a estado de alerta, excepcionalidad, preemergencia o emergencia, que todavía sigue vigente en la mayoría del territorio catalán bajo la jurisdicción de la Agencia Catalana del Agua, ¿eh? Que como sabéis, la cuenca del Ebro no entraría aquí. Entonces, para ponernos un poco en contexto, he ido un poco a mirar atrás, ¿no? De dónde venimos en Cataluña a nivel de sequías. Y si miramos los últimos 25 años, a partir de 2000, se han sufrido cuatro eventos de sequía muy importantes. El primero en 2001, donde las reservas bajaron a un pico mínimo del 26%, en 2005 al 28%, o sea, donde estamos hoy. En 2008 sí que se bajó hasta el 21%, y esta última de 2024, del cual, repito, no hemos salido para nada, en que hemos llegado a tocar picos mínimos, que sí están por suerte atrás en nuestra memoria, de 14%. O sea, estamos hablando de un evento que se ha además prolongado durante 3 años y que nos ha llevado a los mínimos históricos, creo, a nivel catalán en tema de reservas y de volumen embalsado. Para tener mejor la idea, no sé si alguien recuerda el pase del temporal Gloria por Cataluña, que dejó bastantes daños, pero la única cosa positiva que dejó fue los embalses al 100%. De hecho, uno de los problemas más grandes se generó porque los modelos de predicción de lluvia no acertaron del todo, entonces se tardó demasiado en abrir compuertas en algunos embalses y esto generó una ola de riada que generó muchos daños en la parte baja, sobre todo del río Ter. Pero bueno, para volver a nuestro tema, desde enero de 2020, que el Gloria nos dejó los embalses bien llenos, se puede decir que hubieron otros episodios de lluvia a lo largo de este año menores, pero desde allí empezó todo, ¿no? Contigo empezó todo, con el Gloria. Desde allí hemos sufrido hasta el pico mínimo registrado en primavera 2024, el 14%, 3 años de sequía. Que si lo miramos desde un punto de vista pluviométrico, lo que se registró desde agosto de 2021 a agosto de 2024 es prácticamente un estado constante de sequía severa o extrema, prácticamente de forma continuada durante 3 años. Esto para dar un poco el alcance de la tragedia que hemos estado viviendo en Cataluña, y no solo en Cataluña, en los últimos 3 años en esta sequía vigente. ¿Cómo se puede, ya se ha hablado esto, ¿no? ¿Cuáles son las dos formas posibles de abordar la sequía? Pues uno, con medidas de ahorro, con restricciones a los usos, varios, pero sabemos bien que hay un límite a esto, o sea, no se puede bajar por debajo de ciertos límites en el uso del agua, porque si no, evidentemente no sería compatible con la vida misma y con muchas actividades económicas. Y luego sí que hay una parte que es la de los recursos alternativos, que es muy importante, y ya veremos el porqué. Y la Agencia Catalana del Agua ha generado este simulador que me ha parecido interesante usar para enseñar lo que os quería explicar hoy, que es, en el caso de que no se hubiera aplicado ningún ahorro de agua, ninguna medida de ahorro, ni ninguna agua aportada por nuevos recursos alternativos, Cataluña hubiese sufrido 289 días sin agua en los embalses. Eso es una barbaridad, es casi un año entero sin agua en los embalses. O sea, quiere decir Barcelona seca, porque prácticamente y buena parte del territorio. ¿Qué pasa si en este simulador añadimos las medidas de ahorro de agua que se han aplicado? Las reducciones, todo lo que ha sido aplicado como medida de ahorro. Pues igualmente los días sin agua hubiesen estado muchos menos, pero igualmente nos hubiéramos quedado casi medio año sin agua en los embalses. Añadiéndole el agua aportada por nuevos recursos, estamos en la situación actual donde por suerte hemos estado cerca, pero no hemos llegado a tener que sufrir cortes de agua mayores en las grandes ciudades y si no, hemos podido un poco parar el golpe, ¿no? Y los días sin agua, por suerte, en los embalses han sido cero.
ya me ha parecido interesante decir esto para llegar y visualizarlo también de esta forma, para también visualizar que por mucho que ahorremos, que es fundamental y hay que hacerlo y no hay que dejar de hacerlo, hay algunas medidas como esta como la desalinización que se ha aplicado mucho en Cataluña en esta última ola de sequía, que de por sí solas pueden aportar más agua de la que podemos ahorrar con solo las medidas de restricciones. Esto es básicamente para decir que no se puede hacer solo una cosa o solo la otra, es que solo con la combinación de las dos estrategias se puede llegar realmente a poder, como se ha dicho antes, ¿no? Enfrentarse a este reto muy grande que nos pone el cambio climático y que siempre más a menudo nos dicen todos los modelos que nos encontraremos en situaciones parecidas a las de los últimos 3 años que os he enseñado antes. Pues, ¿Cómo trabajamos nosotros desde el beta todo esto? Pues nos sentamos si sobre todo quieres, en los recursos alternativos y abordándolo desde un punto de vista integral, tanto desde la investigación como desde otros campos. Y aquí acabo. perfecto. Luego, si quieres explicar eso último, genial, Lorenzo. Pasamos, si queréis, a Fernando Delgado Ramos, que es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y profesor de la Universidad de Granada. Desde ese lugar dirige también la Cátedra del Agua, que es un espacio multidisciplinar dedicado íntegramente a la investigación, la formación y la divulgación en el campo de la gestión integral de los recursos hídricos. Fernando es también parte del Instituto Universitario de Investigación del Agua y en relación a la dimensión político-administrativa, Fernando Delgado ha sido director general de Planificación y Recursos Hídricos en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Así que, Fernando, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Si me permites compartir, no voy a poner todo, no voy a explicar todo lo que tengo por tiempo, pero si Perfecto. dejáis de compartir un momentito, Sí, y comparto yo. ahí. Vale. A ver si puedo ahora. Vale, ahora sí se ve, ¿no? Sí, lo tenemos. Venga, bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación y bueno, efectivamente coincido en la visión y en los mensajes que se están trasladando, ¿no? Un poco por hacer una rápida visión de la trayectoria, pues bien, antes del año 2018, pues como profesor de universidad, profesor titular, pues ya llevaba tiempo trabajando en planificación hidrológica y de hecho introdujimos los planes de estudios de grado de Ingeniería Civil y del máster en Ingeniería de Caminos, específicamente asignaturas de planificación hidrológica. Ya trabajaba en el ámbito del área metropolitana de Granada desde hace 20 años en la gestión integrada de todos los recursos y todas las demandas y también pues, había hecho análisis sobre los planes de sequía de la Confederación de Guadalquivir, un tanto críticos también por la falta de eficacia de la participación pública, ¿no? Y también por los indicadores que se habían utilizado. Me pilló un poco por sorpresa esa nueva etapa que has comentado de ser director general de Planificación y Recursos Hídricos en la Junta de Andalucía del año 2019 al 22. Para mí ahí destacaría, bueno, por un lado, lo interesante que es también pasar de la academia a la acción de gobierno, no política, porque yo nunca he sido militante político de partido ni electo por partido, sino de gobierno. Y también haber vuelto, pues también es enriquecedor, ¿no? Bueno, uno de los retos que allí afrontamos rápido, pues fue primero conseguir el Pacto Andaluz por el Agua, fue una tarea bastante trabajosa y bueno, también nos sorprendió la pandemia y esa dificultad también, como estamos ahora, ¿no? De que aprendimos todos a comunicarnos por videoconferencia, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy positiva, enriquecedora. Y luego también pues tuvimos que, por un lado, la Dirección General de Infraestructuras del Agua de mi compañero, pues movilizar infraestructuras de depuración que llevaban sin haberse ejecutado, pues poner en marcha casi 300 actuaciones de depuración en distintas etapas. Y a mí me tocó, pues, a él hacer los planes especiales de sequía y a mí, pues, hacer los planes hidrológicos de las 3 demarcaciones que son competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? A la vuelta ya de nuevo a la universidad, pues no, la Junta de Andalucía constituyó un grupo de expertos sobre sequía, en el cual pues, soy presidente,
y también un grupo de trabajo. Y justamente hoy pues, me ha llegado un documento del Parlamento de Andalucía que han publicado las conclusiones de ese grupo de trabajo que han participado de todos los ámbitos. Entrando ya en un poco las reflexiones, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la sequía? Bueno, pues ya se ha estado comentando, ¿no? Hemos estado en momentos bastante peores que el actual. Me voy al último informe. A día de hoy, si vemos los informes oficiales del Ministerio, que todavía son de julio, pues tenemos sequía fundamentalmente en lo que sería la vertiente mediterránea de España. Como bien ha comentado Lorenzo, la visión que tenemos del norte húmedo y el sur seco, en verdad en España suelo decirle a mis alumnos que es al revés, es una diagonal, ¿no? Una diagonal entre Galicia y Almería, es decir, es al revés, el sur, el noroeste húmedo y el sudeste seco, pero que incluye todo el Mediterráneo. La situación de escasez, que es diferente a la sequía, pues es verdad que en diciembre del año pasado era terrorífico este mapa pintado de rojo prácticamente en toda Andalucía, parte de Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, y la situación que tenemos actual, pues solo quedan unos cuantos restos que están en esa situación de emergencia, ¿no? Pero precisamente uno de los análisis que hemos hecho es un poco el fallo que se está produciendo con esos indicadores de sequía que consideramos que están minusvalorando el efecto real. Aquí, por ejemplo, si vemos la evolución de los embalses, que también Lorenzo ha mostrado, pues los embalses no sean un indicador perfecto, pero bueno, cualitativamente interesante. Pues si aquí vemos a nivel de España, pues el nivel de embalse total en España pues se parece a la media de los últimos 10 años. Es decir, que a nivel global, en España posiblemente la preocupación sobre la sequía pues ha desaparecido a nivel global. Si nos fijamos en la situación de este año con respecto a la serie, pues la sequía que hubo en el año 95, esa sequía que pues, los que ya tenemos algunos años, pues la recordamos perfectamente como la más potente del siglo, de todo el siglo XX. Bueno, pues la situación ahora no es tan grave como lo fue en aquel momento. Pero si nos vamos, y ahora ya entro en Andalucía, ya se ha mostrado la parte de Cataluña, si nos vamos a la situación, por ejemplo, del Guadalquivir, pues efectivamente la lluvia, la borrasca Nelson que tuvimos, una simple borrasca, pues consiguió arreglar bastante la situación, de manera que estábamos en el Guadalquivir en niveles muy bajos y consiguió subir ahora por debajo de la media histórica, pero mejor, mucho mejor que los años anteriores. Y si vemos aquí a la derecha la fluctuación, pues la situación de los embalses con respecto al 95, entre que también se han hecho algunos embalses que han entrado en servicio posterior, pues es mejor. Sin embargo, si nos vemos en las cuencas mediterráneas, pues todas las, digamos, desde la provincia de Cádiz, Málaga, parte de Granada y Almería, pues esa situación que ha mejoró más en el 22, en este año 23, pues, en 24, perdón, las lluvias no han sido capaces ni siquiera de ponernos en situación mejor que en los años anteriores. Es decir, que estamos bastante peor de lo normal y de nuevo, pues si tenemos un poco mejor situación que en el 94, en cuanto a embalse, ojo, es por entrada en servicio de algunos embalses que se han construido posteriormente. Hay que fijarse, por ejemplo, en esta gráfica del Guadalquivir del año 23, que prácticamente no hay fluctuación de los embalses por una restricción prácticamente total del regadío, ¿no? El regadío, hemos hablado de abastecimiento y me parece fundamental, pero el mayor consumidor de agua es el regadío y bueno, el que también más está sufriendo cualitativamente esta situación. Si lo vemos a nivel global, esta es una página que me gusta mucho del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se pueden ver un indicador de sequía que tiene en cuenta no solo la precipitación, sino también la temperatura. Bueno, pues si analizamos la situación de sequía con indicadores de solo 3 meses vista, pues bueno, pues en España estamos en una situación que se mantiene sequía en la zona en la que yo me encuentro, Granada, pues de las peores, pero el conjunto de España no estaría tan mal. Pero si ese mismo indicador lo analizamos a 4 años vista, 48 meses seguidos, pues la situación que refleja es muchísimo más crítica. Y aquí sí quiero un poco detenerme porque esto hemos insistido mucho para que, como os decía
me parece, José Luis, ¿no? Ese negacionismo que a veces existe sobre la situación es mucho más dramática de lo que podemos pensar. Este es el indicador de sequía, utilizando evapotranspiración, no solo precipitación, porque lo importante, y hago este paréntesis, al aumentar la temperatura, aumenta también la evaporación, aumenta las necesidades naturales de la planta y entonces pues también esa evapotranspiración sube, entonces agrava la situación y a igualdad de lluvia el flujo en los ríos es menor, ¿no? Pues si solo vemos a 3 meses vista o a 6 meses, que suelen ser los indicadores que se suelen utilizar, pues bueno, esta situación de sequía estamos en negativo, claramente peor que el resto. Pero si cogemos y agrupamos 4 años seguidos, que es una exageración, pero sirve para mostrarlo, pues vemos que la situación de sequía actual no tiene parangón en toda la historia. Es decir, desde el año 56 que se han reproducido esos datos, pues la sequía del 95, pues en realidad fue relativamente pequeña. O sea, que fue muy grave, pero fue pequeña. Entonces, aquí hay un cambio de clima completo. No quiero ahora hablar de las causas, si es antropogénico o no, si lo podremos detener o no lo podremos detener, pero que el clima es distinto y esto está hecho en Granada, ¿de acuerdo? En otras zonas no es exactamente igual. ¿Te Hay parece, una parte, ¿sí? Fernando, si vas terminando Sí, voy y a terminar luego, esto y luego volveremos. Hay perfecto, una luego parte volvemos? positiva y negativa y con esto termino. La Sí, parte positiva es que efectivamente esta sequía que estamos sufriendo es muchísimo más grave que la que sufrimos en el año 94 y sin embargo las consecuencias socioeconómicas están siendo menores. Es decir, que algo bueno se ha hecho en todo este tiempo cuando hemos sido capaces de afrontar una situación bastante peor. Pero también es verdad que estos patrones, como comentaba Nuria, son distintos, es decir, no gestionamos una cosa en un futuro que no conocemos. Pero de nuevo, pues insistimos que si vamos a tener esas fluctuaciones tan grandes, pues tenemos que avanzar en el ahorro, sin duda, pero también en la generación de recursos alternativos, como se ha dicho, reutilización y desalinización, y en la capacidad de regulación, no solo superficial, no solo la superficial, sino también la subterránea. Es decir, hacer un uso adecuado y eficiente de todos esos recursos. Lo dejo aquí y luego ya si queréis, pues volveremos a retomar algunas cuestiones. Gracias. perfecto, Fernando. Luego vamos a tener más tiempo. Así que, bueno, terminamos ya con el último de los ponentes que participan, que es Antonio Ortega Santos. Antonio es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y ha investigado en distintas universidades e institutos de México, Estados Unidos, Francia, Cuba, Colombia, donde se encontraba hasta hace unos días, y ha trabajado ampliamente en el campo de la historia ambiental. Es miembro de la European Society for Environmental History y de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y coordinador de la Red Universitaria Española de Historia Ambiental. En relación al agua, sus proyectos de investigación han abordado la gestión de los bienes comunes, los conflictos socioambientales y las políticas hidráulicas en España. Antonio, muchas gracias y tienes la palabra. Gracias por la invitación. ¿Me dejáis compartir solo 3 imágenes? Voy a intentar ser muy, muy rápido, ¿vale? Sí, genial. Ya vamos bastante justo de tiempo y que nos quede tiempo para... Creo que se ve, sí, ¿no? Sí, Sí. vale. Bueno, pues gracias por la invitación y espero que, como siempre decimos y hablando de sequía, sea la lluvia de muchas nuevas invitaciones y encuentros en el futuro, ¿vale? Para poder seguir aprendiendo de todo lo que estáis haciendo. Voy a hacer 3 momentos de investigación para explicar un poco, a lo mejor, el por qué estoy aquí, ¿no? Y qué es lo que podemos discutir. El momento uno tiene que ver que, bueno, el momento uno lo voy a dejar para el final, porque va a enganchar junto con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Bueno, nosotros hemos desarrollado, desde el grupo de investigación que yo dirijo, un 952 en la Universidad de Granada, hemos desarrollado procesos de formación alrededor de la cuestión de gestión del agua, de sistemas agroecológicos y agua, que es un poco el leitmotiv de mucho de lo que hacemos y volveré sobre eso. Y de hecho, en el canal de YouTube del grupo que esté disponible, de Stan UGR, tiene disponible toda una serie de materiales en espacio abierto de formación alrededor de gestión de agua, gestión de bienes comunes, ¿vale? Con lo cual le invito
como aquí no me llevo dinero, invito a que se visite y si le sirve a alguien para algo lo que hemos hecho, pues ahí están abiertos, ¿vale? Segundo momento que decía, el primero lo dejo para el final, el segundo momento es MEMOLA, Mediterranean Mountain Landscape Project. Es un proyecto de la Unión Europea de hace algunos años donde justamente nuestra reflexión es ante la escasez de agua, podemos recuperar sistemas de regadío tradicionales que han demostrado una mayor eficiencia socioambiental en la gestión del recurso agua en sistemas de alta montaña en diferentes laboratorios de Europa. Bueno, pues un poco esa era nuestra motivación académica y iba a decir activista, sí, activista, ¿no? De provocar cambios, ¿no? Y de provocar transformaciones que tienen que ver con los aprendizajes que las comunidades campesinas, que el mundo rural le tiene a lo largo del tiempo en esa capacidad de adaptación a un recurso como el agua, que siempre decimos que ha sido abundante, pero que no lo es, ¿no? Mi trayectoria fuera de España, que antes no lo planteaba, ha sido trabajando básicamente en laboratorios de investigación que son ecosistemas áridos, de escasa disponibilidad de agua, desiertos, oasis en diferentes lugares del mundo, que es justamente lo que permite un aprendizaje sobre la eficiencia colectiva y socioambiental del recurso agua. Pero de eso no voy a hablar aquí porque hemos puesto la palabra península, ¿eh? Entonces no vamos a hablar sobre las cuestiones, ¿no? Bueno, pues digamos que a partir de ahí creo que el proyecto se conoce y sin una invitación de conocerlo, junto con otros compañeros desarrollamos todo un proceso de recuperación del sistema de regadío tradicional dentro del Parque Nacional, Parque Natural de Sierra Nevada, que justamente lo que planteaba esos sistemas de regadío pueden servir de recarga de los acuíferos de alta montaña y por tanto de mayor disponibilidad del recurso agua, no utilizando grandes soluciones tecnológicas, sino usando saberes tradicionales del mundo rural. El momento 3, vuelvo luego sobre el 1, es un proyecto que está justo terminando obras, un RC, donde hemos trabajado en ecosistemas costeros, en sistemas de dunas, ¿vale? Los sistemas de dunas, en este caso, a mí me sirven para entender la interfaz que hay entre sistemas terrestres, sistemas marinos y sistemas y disponibilidad de recursos de agua en el interior, ¿no? El proyecto se ha desarrollado en muchos países del mundo y en mi caso el laboratorio que tiene que ver con Andalucía, con la península, la transformación de los sistemas costeros de dunas en el Parque Nacional de Cabo de Gata, en la zona de El Ejido, que tiene que ver con el proceso de fractura, de ruptura sociometabólica de los flujos de materia y energía que los cultivos bajo plástico han implementado a la hora de traer dos recursos, uno muy visible que es el agua, evidentemente, con un modelo de agricultura intensiva que no tengo que explicar porque todos conocemos, y otro con un recurso que se asocia y que por tanto a veces hay que abrir estas perspectivas mucho más, que es la arena, ¿no? Que es otro de los grandes bienes escasos en este momento, ¿vale? El tercero de los momentos que está justo puesto ahí arriba tiene que ver con un antiguo proyecto desarrollado hace algunos años que era con esa idea de recuperación de sistemas semiáridos de la comarca de Arza, del norte de la provincia de Granada, la recuperación de los bienes comunes, ¿no? Las estrategias de recomunalización de los bienes disponibles, en este caso agua, bosques, pastos, plantas aromáticas, etcétera, ¿no? Nos sirvió para experimentar que frente a procesos de sequía en los últimos 100 años, la sequía no es solo un fenómeno actual, podemos discutir luego sobre factores antropogénicos o no antropogénicos, que me parece un elemento interesante, pero tiene que ver con un modelo de desarrollo y de expansión del modelo capitalista, claramente consumidor de recursos de materia y energía, y que por tanto nos sitúan ante la dialéctica de hacia dónde podemos caminar o si podemos recuperar saberes tradicionales del territorio o estrategias colectivas que también tienen su utilidad, ¿no? A la hora de responder frente a la sequía, ¿no? Reflexionar sobre las políticas hidráulicas que siempre han caminado en el sentido de la privatización del uso, y no sé si eso es una eficiencia socioambiental, ¿no? Habría el debate sobre los procesos de remunicipalización, recomunalización, ¿no? Que están detrás de todo esto, detrás de la situación actual en la que vivimos, ¿no? Y ese laboratorio en el norte de la provincia de Granada, desarrollado durante una serie de años, nos permitía ver cómo los procesos de privatización del uso, a que se mantuviera aunque subventuviera la propiedad del recurso como tal, la privatización del uso no demostró ni una eficiencia económica ni una eficiencia socioambiental a la hora de establecer una línea de base de mantener estos recursos a lo largo del tiempo. Y como estoy en un minuto que o 4 y me queda como un minuto más o menos, si el moderador me lo indica, ¿vale? A mí me parece interesante establecer una reflexión final que es un poco la idea bueno, una de las ideas, de las muchas que tenemos aquí, que son todas muy interesantes de debate, ¿no? Estamos ante un modelo donde hablamos ahora también de transición energética, ¿no? Estamos ante un abismo, un problema climático, y en ese modelo climático incorporamos el análisis de transición energética. Yo creo que es muy importante entender
que no podemos desacoplar transiciones energéticas, modelos de manejo del agua, sino todo tiene que haber un perfecto diálogo, porque ante el stock limitado de recursos, cuando uno observa el avance de las nuevas fronteras de producción de energía en territorios agrícolas, bueno, eso tiene un coste sobre la disponibilidad de tierra y de agua. O cuando analizamos, o cuando vemos, perdón, el avance o la expansión de modelos turísticos también tiene un impacto sobre el agua. Y sobre todo, lo último, y ya con eso termino, que a mí me preocupa, y estaba en la presentación creo que de Lorenzo antes, son los sistemas agroalimentarios, porque nuestro modelo agroalimentario es un consumidor altísimo de agua, de territorio y de energía. Y más allá, y me parece importante aportar soluciones de transición a la hora de recuperar recursos alternativos, yo creo que también tenemos que hacer a lo mejor un ejercicio complementario de repensar los modelos, los sistemas agroalimentarios, que son altamente consultivos en tierra, agua y energía, para establecer también una mitigación de cambio climático frente a ese reacoplamiento de los sistemas de producción de alimentos, de energía y de agua con un nuevo modelo, ¿no? Digamos, en el campo de la agroecología, justamente lo que yo estoy trabajando más últimamente es justamente el tema de análisis de balances energéticos para rediseñar modelos, sistemas agroalimentarios mucho más acoplados a lo que son las necesidades de los usos sociales del agua, ¿vale? Y creo que como he consumido mi tiempo, me quedo ahí, ¿vale? Así que gracias por la invitación y un placer escuchar. Perfecto, pues muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos por adaptaros al tiempo, que sabemos que era bastante difícil y un desafío bien grande hacer esto en tan poquitos minutos. Creo que ha ido muy bien y pasamos, si queréis, a la segunda fase, que queríamos plantear un poco qué soluciones, aunque han ido saliendo algunas, tenéis en mente, tanto investigadores como en la parte política. Y además os voy a dejar una pregunta. Bueno, queremos soluciones, también si os ha quedado algo de este primer momento que queráis añadir. Y bueno, que también nos contestéis a alguna pregunta sobre si están llegando estas propuestas que hacéis desde el nivel investigador al nivel político y viceversa, bueno, a los representantes de la administración, cómo hacéis para tener en cuenta estas aportaciones, cómo bebéis, digamos, del mundo académico y qué barreras encontráis en la aplicación de las mismas. No voy a poner orden, si queréis decir que intervenga primero quien quiera. Si veo que no interviene nadie, pues cambiamos, hacemos a la inversa. ¿Qué os parece? Vale, pues Nuria, si quiere arranca, que ha levantado la mano. Sí, yo solo quería decir, yo creo que el tema este del diálogo, esta información, hombre, evidentemente siempre se puede mejorar y cuántos proyectos de investigación no hay que hablan de justo de la interfaz, ¿no? Entre la ciencia y la política y cómo mejorar esa interfaz y cómo conseguir ese diálogo. Pero yo creo que ya en lo que se ha oído hoy, donde hoy estamos gestores, investigadores de distintos ámbitos y los mensajes en general se están oyendo los mismos, ¿no? Estas sensaciones, la sensación de, o sea, que existe una mucha mayor permeabilidad. Además, ¿sabes? Hay gente que ha ido de la academia a la gestión, ha vuelto a la academia. Yo creo que existe mucha más permeabilidad de la que había antes. Yo creo en el caso, y ponía el otro ejemplo, antes he hablado del proyecto Seguía, que se hizo desde, digamos, de la investigación, pero que se ha adoptado en la gestión, porque de hecho ya se plantean como en procesos de coproducción, ¿no? Cosa que, alguna palabra que está apareciendo ahora, pero realmente ya en los proyectos de investigación no se habla de estudios de casos, se llama de laboratorios vivos, porque se trata de establecer espacios de colaboración, ¿no? Por ejemplo, en los Pedroches lo que estamos haciendo, ¿no? Identificando, se trata, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, ¿no? Es un proyecto europeo que busca desarrollar servicios climáticos, es decir, trasladar información climática a zonas y que los servicios respondan a las necesidades reales de los usuarios. Y entonces, en lugar de desarrollar lo que el investigador, que era el modelo más tradicional, mejor le parece el modelo X que él tiene, e irse a un estudio de caso, lo que hemos hecho desde el principio es ir a la zona y decir qué necesitáis, qué estáis haciendo, cómo afrontáis las situaciones de sequía, cómo afrontáis los riesgos climáticos que tenéis, qué tipo de información necesitáis y cómo la necesitaríais recibir, en qué formato, con qué periodicidad, bla, 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 para hacer frente mejor a vuestros problemas, ¿no? Entonces, yo creo que sí está habiendo un cambio de modelo.
y que evidentemente el tema, o sea, hay mucho por aprender, mucho por mejorar, pero yo creo que este diálogo es cada vez más fluido y se oyen los discursos. Yo solo quería decir, hay un par de cosas de hoy, simplemente comentarios, y aprovecho, que yo creo, he oído hablar varios, ¿no? Transición, ¿no? Yo creo que ahora el tema está en transición hídrica justa, ¿no? Yo creo que hay un tema de justa, más yo creo que la nueva cartera de Teresa Rivera en Bruselas le llaman así, ¿no? De transición justa o algo así. Creo que le han puesto incluso la coletilla que ha debido de pedir ella. Pero yo creo que eso es clave, ¿no? Porque eso ya también nos pone en una responsabilidad ética en cómo abordar estos problemas, ¿no? Ya un poco de trascender esos campos enfrentados, ¿no? Para decir, esto es un problema, alguien ha dicho, ¿no? Pues que el sector agrario no es el mayor consumidor, pero también es el más vulnerable. Es decir, el regadío realmente es el que más sufre los impactos, como se está viendo en Andalucía. Pero yo creo que es importantísimo tener en cuenta, ahí ha habido aquí un poco, he oído distintas cosas, ¿no? Que yo creo que tenemos que superar ya, y ahí quizá no, tenemos que mejorar el diálogo, el tema de incrementar los recursos. O sea, sí está bien, o sea, yo creo que hay otros recursos alternativos que está bien considerar, contextualizar cómo, porque las aguas residuales utilizadas son un recurso nuevo únicamente en la costa, en interior no lo son, porque tenemos unos ríos ya muy estresados donde todo se reutiliza aguas abajo, ¿no? Además tenemos caudales ecológicos que hay que respetar, etcétera. Pero lo que yo creo que tenemos que hablar es que no podemos seguir diciendo de incrementar la oferta. O sea, estamos hablando que yo diría el 70% de nuestras demarcaciones tienen una sobreexplotación. Unos lo llaman brecha hídrica, otros lo llaman déficit estructural, otros, pero estamos hablando de un consumo por encima de los recursos ahora en el contexto actual, no dentro del contexto dentro de 10, 20 años con las reducciones, de 300, de 400 millones de metros cúbicos al año en situación de normalidad, por lo cual en situación de sequía pasa lo que ha pasado en la cuenca del Guadalquivir, en las cuencas mediterráneas andaluzas, en Segura y en otras zonas, ¿no? Entonces yo creo que realmente tenemos que hablar de transición hídrica justa porque no hay para todos y para todo, y tenemos que empezar a hablar como sociedad cómo hacemos ese reajuste imprescindible para empezar a ajustar los usos a los recursos que tenemos y se esperan. Muchas gracias, Nuria. ¿Alguien que se anime a continuación? Es que no encuentro la mano. Pues yo Tengo mismo, tanto si web. quieres, Enol. Ah, bueno, pues Fernando, tira tú, Fernando. Eso, va Fernando y luego te damos paso, José Venga, Luis. sí. Vale, perdona, es que no conseguí encontrar el levantar la mano. Bueno, por un lado, primero un comentario que me ha dado tiempo a leer en el chat, ¿no? Que hablaba Sergio Contreras, ¿no? Me comenta un poco sobre el indicador del SPI, que no sea, el que he mostrado yo antes tan fiable. Bueno, efectivamente ese es un indicador que a nivel global y mundial, con lo cual pues tiene su problemática. Pero lo que yo sí me refería es que esta sequía, la sequía del 95 fue tremendamente dura, ¿de acuerdo? Pero también el periodo de tiempo durante el cual, o sea, antes de ese periodo hubo años buenos y después de ese periodo vinieron años muy buenos, con lo cual el sistema, pues obviamente sufrió muchísimo, se llegó a plantear la evacuación de la ciudad de Sevilla, es decir, porque, y esta nueva sequía sin ser esos años tan drásticos en cuanto a disminución de precipitaciones, lo que estamos siguiendo es que vienen años secos, 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 algunos húmedos, otra vez secos, otra vez secos. Es decir, que la concatenación de años consecutivos por debajo de la media está siendo muy importante, ¿no? Y luego, por otro lado, por lo que comenta Nuria, pues también estoy de acuerdo. Es decir, la primera cuestión para abordar la sequía es resolver los déficits estructurales. Entonces, esa es una de las, pues, en el plan hidrológico, una de las también, digamos, comentarios que yo suelo hacer es, a nivel de Andalucía, pues las cuencas que están a día de hoy con mayor déficit son el Guadalquivir y la Mediterránea. La diferencia de cómo se han planteado los planes hidrológicos desde la Concepción del Guadalquivir, que Teresa Riera, como comenta, es la ministra que ha comandado esos planes hidrológicos, es que el Guadalquivir lo que va a hacer es incrementar su déficit en el próximo ciclo de planificación. A diferencia de lo que hemos intentado a través de despliegue de medidas, es en las cuencas mediterráneas es intentar eliminar ese déficit en el próximo ciclo de planificación. Como bien decir, las cuencas mediterráneas tienen una ventaja, como le pasa a Cataluña, ¿no? Es decir, la disponibilidad de recursos adicionales como la desalación y la reutilización, que como bien ha dicho Nuria, en cuencas de interior no es un recurso adicional,
en las cuencas costeras, pues también con sus limitaciones, pues sí ofrece esa garantía. Y de hecho, pues las medidas que se están tomando en esta sequía, la que estamos experimentando, pues casi todas han ido orientadas a eso, a tratamientos terciarios y a mejoras de la desalación. Muchas gracias. Perfecto. Pues José Luis, si quieres, que habías hablado antes y luego damos paso a Javier. Sí. Bueno, yo voy a empezar por la pregunta que nos lanzabas, ¿no? De ver del mundo científico y las dificultades que eso supone a la hora de ejecutar políticas públicas, ¿no? Yo creo que es fundamental y en un momento de cambio climático es fundamental el apoyo, el ir de la mano del conocimiento científico para buscar soluciones, ¿no? A la hora de aplicar políticas públicas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que pues gente que nos hayamos dedicado antes al mundo de la ciencia y de la academia, pues podamos pasar una temporada por la política, pues podemos aportar eso, ¿no? Sí que pues, desde mi experiencia personal creo que hay que ser muy didácticos, que para llegar al público general, a la gente, pues a que entienda a veces cuestiones muy complejas es difícil, ¿no? Y resulta ser didáctico. Y por otra parte, bueno, pues frente a esto también nos encontramos resistencias al cambio, que en general, pues eso es algo bastante habitual, ¿no? Cuando alguien está cómodo en unas circunstancias, pues ¿para qué va a romper su zona de confort para adaptarse a otras cuestiones, ¿no? Entonces hay resistencias pues, a que se apliquen zonas de bajas emisiones, porque me quitas la posibilidad de ir en coche, o lo del agua, en fin, se puede aplicar a muchos terrenos, ¿no? Y luego, pues, en cuanto a actuaciones, cosas que me habían quedado antes por incidir, ¿no? Había hablado de la reducción de consumos y pérdidas, había hablado de la recuperación y reutilización de aguas regeneradas, aguas grises y aguas negras, o sea, que, vale, por ejemplo, pues no existía la posibilidad de reutilizar aguas grises. Pero luego hay otra cosa que yo creo que es fundamental y aquí se está trabajando también, pero son políticas que requieren inversión y tiempo para desarrollar, ¿no? Debajo de la Comunidad de Madrid, pues tenemos un inmenso acuífero. Entonces, bueno, pues es fundamental también la reposición de estos acuíferos, ¿no? Cada vez la ciudad va creciendo más, vamos impermeabilizando más superficie de suelo y eso al final pues incide negativamente en la reposición de estos acuíferos y en sostener pues todo el arbolado y todas las zonas verdes que queremos y la gente demanda por otra parte en la ciudad y que por otra parte son necesarias también como parte de la adaptación de la ciudad al cambio climático, ¿no? Y luego, por otra parte, entonces, pues hay que hacer trabajo de mejora de la permeabilidad de suelos, pues utilizar otro tipo de pavimentos permeables, incidir en cuestiones como el drenaje urbano sostenible, el incremento de la superficie natural, etcétera, ¿no? Y luego, otra cuestión importante es que como consecuencia del cambio climático, además de una reducción del volumen de precipitación total a lo largo del año, cosa que ya hemos ido viendo, ¿no? Con los gráficos que han ido poniendo Lorenzo y Fernando, entre otros, pues el régimen de lluvias se va alterando mucho, ¿no? O sea, ya las estaciones no es como las conocíamos hace unas cuantas décadas y entonces, además de que llueven menos a lo largo de todo el año, estas lluvias son mucho más concentradas y en episodios mucho más tormentosos, torrenciales, etcétera, ¿no? Y esto tiene también su incidencia a la hora del territorio, ¿no? Madrid es una ciudad que no es plana, está en cuesta, tenía muchos arroyos, de hecho muchas denominaciones de calles de Madrid son arroyo tal, arroyo cual, y eso tiene su incidencia pues provocando inundaciones u otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también se inunda el metro a veces en las zonas más bajas de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica un redimensionamiento de la red de captación de todas estas aguas pluviales y cómo se dirigen. También se están construyendo algunos tanques de tormentas, etcétera. Se derivan estas aguas hacia esos tanques de tormenta y se devuelven luego a los cauces de los ríos tras pasar de nuevo por las depuradoras, porque esas aguas de escorrentía pues arrastran mucha suciedad pues de todo tipo de las calles de la ciudad. Y bueno, pues eso es lo que quería aportar, además de lo anterior. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Javier, tienes la palabra. Sí, gracias, ¿no? Bueno, yo como intentando unir, digamos, distintas reflexiones que hemos sacado, yo me gustaría
comentar lo que le digo muchas veces a los alumnos de ya que están terminando la carrera, ¿no? Que normalmente en la universidad están acostumbrados a que les demos un problema con unas preguntas y unos datos. Y cuando salgan a trabajar a la calle, pues ellos se van a tener que preguntar qué problemas tienen y qué datos necesitan, ¿no? Y quiero terminar este punto de los datos. Para abordar el problema de la sequía no podemos abordarlo sin tener unos datos claros. Ahí sí es verdad que tenemos ciertas incertidumbres, como se ha comentado, pero centrándome un poco en los pequeños municipios, que es donde tengo algo más de experiencia, el problema de los pequeños municipios es que no tienen datos. Muchas veces dicen, no tengo agua, quiero un sondeo nuevo, quiero un depósito nuevo. Y dicen, ¿pero cuánto consumes? No lo sé, pero es mucho. Entonces, creo que ahí es lo que tenemos que intensificar, sobre todo en los pequeños municipios y en algunos grandes también, el obtener unos datos fiables de consumo, que es ahora tenemos la oportunidad con el PERTE de digitalización de invertir ahí para tener unos datos que luego nos lleven a tomar unas decisiones más certeras. Y eso tendrá que ir acompañado, y sobre todo una cosa que estamos trabajando en la Diputación de Granada, con un modelo de gestión que asegure que eso se mantiene adecuadamente y que se gestionen esos datos adecuados. Entonces, un poco decir que, por insistir en la idea de los pequeños municipios, que tenemos que intentar, y sobre todo aquí en la provincia de Granada, aglutinar los municipios para crear una masa crítica y que luego la gestión sea rentable desde el punto de vista no solamente económico, sino de gestión de los recursos. Nosotros en la Diputación estamos haciendo sondeos para distintos municipios que a lo mejor con hacer uno solo que se gestionara para varios municipios y lo hubieran compartido sería bueno. El tener una gestión individualizada y los celos de unos y otros está haciendo que no seamos eficientes, digamos, en la gestión de los recursos públicos para afrontar este problema. Y es unido un poco de cómo están llegando las propuestas, temas a los actores políticos. Yo estoy hablando desde un punto de vista técnico. Pues ahí pongo la mente olvidadiza que tenemos de cuando tenemos una tregua, pues se nos olvidan los problemas y ya centran su atención a otros. Con lo cual, es complicado, y lo hablo desde el punto de vista personal y técnico, el mantener una planificación de las políticas de agua en la administración local, sobre todo. Es muy complicado y ahí es donde, además de hacer concienciación ciudadana sobre el uso del agua, también hay que hacer concienciación a los responsables políticos sobre esta materia. Quería apuntar esa idea. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Lorenzo, si quieres. No sé si Nuria es que es la mano de antes Ah, vale, es de antes, vale. Vale. Y nada, no, yo quería añadir un poco en el marco de esta discusión tan interesante, un poco también nuestra perspectiva, ¿no? Cómo lo trabajamos también a nivel de un centro de investigación que es un poco peculiar porque tiene esta gran conexión interna. Muy a menudo, ¿no? Los centros de investigación nos dedicamos a los números, la investigación, la tecnología. Y en nuestro caso hacemos esto, pero tenemos la gran suerte de nuestros compañeros también, entre los cuales Enol, que trabajan en temas más en esta interfaz con la política. Esto nos ayuda muchísimo a tener un impacto, ¿no? En todo lo que es nuestra investigación, que puede llegar mucho más allá de si la haríamos sin tener esta conexión. En general, respecto a la temática, yo creo que hay dos cosas que ya han salido, ¿no? Muy importantes. Uno, el tema de limitar las pérdidas del agua, y es un tema fundamental, y aquí Javier creo que lo ha mencionado. La clave yo creo que pasa por la digitalización del sector del agua en sí. O sea, nosotros, para daros un ejemplo, aquí en Vic, una pequeña ciudad de 55.000 habitantes, la empresa ha apostado muy fuerte por la digitalización, ha generado una empresa hermana que se dedica solo a esto, y hoy día tienen capacidad de llamar a los clientes y detectarles un grifo que se ha quedado abierto en su casa, y son capaces de llamar porque lo han detectado al instante, y esto con fugas y todo esto. Y esto multiplicado en un territorio muy grande donde hay muchísimas pérdidas, pues yo creo que puede generar lo que se ha dicho antes, ¿no? Es
encontrar ahí donde está el problema, donde el agua se pierde. El agua que se usa y es necesaria para comer, para beber, para algunas actividades económicas, evidentemente no podemos dejar de usarla, pero el agua que se pierde da mucha rabia y más, y más en este contexto de sequía y es un tema que la digitalización, o sea, parece como que vivamos en dos mundos paralelos, ¿no? Ahí estamos conectados desde nuestro móvil con el mundo y podemos hacer de todo y hay algunos sectores que se han quedado todavía muy lejos y es como un anacronismo, ¿no? Esto y es muy, muy importante, yo creo que se vaya hacia esta dirección y que haya una inversión y un empuje desde la política, pero evidentemente también desde el sector privado, porque esto al final, aunque sea una inversión inicial quizás grande, pues va a llevar a un plazo medio o largo a ganar, tanto en lo económico como en el ahorro de agua. Pero luego hay una parte mucho más muy importante también, que se ha mencionado también, que es el de intentar aplicar cuanto más se pueda modelos circulares en el sector del agua. Y aquí yo creo que el trabajo a hacer todavía es inmenso, básicamente por las barreras legislativas que hay. Es decir, en el campo de la reutilización, si quitamos el tema de la desalinización, que se ha puesto muy de moda, sobre todo aquí, y como bien habéis dicho, resuelve el problema en zonas costeras, no resuelve el problema en cuencas internas, el tema de la circularidad del sector del agua en su complejidad, o sea, tanto en el sector de la potabilización como en el sector del tratamiento de agua residual y del riego, es fundamental. Y el problema aquí que nos encontramos todavía con unas barreras legislativas muy importantes que vienen de limitaciones en el uso de agua regenerada por su origen, no por su calidad. Y aquí es donde muchas veces se chocan todo el avance tecnológico que desde varios sectores, la investigación, pero la empresa también, por mucho avance tecnológico que haya, cuando la limitación a un uso de agua regenerada viene por su origen residual y no por su calidad, o sea, yo puedo llegar a generar desde una depuradora un agua de mejor calidad del agua de riego que se utiliza para los campos, pero o de mejor calidad de un agua de río, porque se puede llegar a esto hoy tecnológicamente, pero no la puedo utilizar según qué usos, porque me dicen que el origen residual no me permite el uso y entonces, por suerte, luego hay la posibilidad de inventarse cosas, ¿no? En Barcelona lo que han hecho es esta reutilización de agua indirecta, pues en lugar de derivarla directamente a una potabilizadora, que por su calidad potencialmente se podría hacer, la tengo que bombear 5 kilómetros aguas arriba para volver a meterla al río para que la vuelvan a captar. Bueno, mejor que nada porque es agua que no sale de este círculo, se capta, se usa en la ciudad, se devuelve al río aguas arriba de donde se vuelve a captar. Entonces al final es un agua que deja de generar presión sobre el sistema, sobre los caudales ambientales y sobre todo esto. Pero aquí yo creo que es donde más trabajo nos queda. Nosotros lo estamos trabajando en nuestro pequeño, aquí intentando sentar en la misma mesa y participar en la discusión la Agencia Catalana del Agua, el Departamento de Salud, todos los actores interesados en poder encontrar soluciones para el sector industrial, para el sector cárnico, para diferentes sectores que consumen mucha agua y tienen buena disponibilidad en valorar tecnologías que le permitan reutilizar parte de su agua internamente, pero a veces se encuentran con estas barreras legislativas. Yo creo que en esta interfaz es donde más trabajo queda por hacer. Gracias, Lorenzo. Y bueno, voy a pasar yo la bola a Antonio porque es el único que no ha hablado en esta segunda ronda antes de abrir la ronda de preguntas y preguntarte directamente en esa línea que hablaba Nuria sobre la transición hídrica justa y lo que planteabas, los distintos modelos o formas de producción y de reproducción de la vida. ¿Qué medidas concretas o cómo crees que se puede implementar esto desde las políticas públicas directamente? ¿O cómo se les puede hacer llegar estas propuestas a distintos municipios, comunidades autónomas o a nivel estatal incluso? A mí me parece un reto tremendamente apasionante y complejo. Lo estáis planteando ante vosotros, ¿no? Lorenzo decía, es que lo que queda por hacer es
iba a decir mundo, submundo, no sé si un submundo, ¿no? Por todo lo que queda hacer, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, voy a ser muy, muy rápido para no extendernos, que ya estamos casi fuera de tiempo, ¿no? Iba a intervenir justamente ahora por eso, pero te has adelantado, te lo agradezco, ¿no? Era el tema de, bueno, yo creo que hay que hacer, se está haciendo, pero hay que hacer, o yo creo que podemos pensar en soluciones, Lorenzo lo planteaba para el caso de Vic, que hay que aplicar soluciones muy locales, muy concretas, ¿no? Porque es la estrategia más directa de atacar en estos momentos, de resolver problemas que están vinculados, ¿no? Por ejemplo, la desalinización que Lorenzo planteaba, claro, nos plantea también un reto, que es cuál es el coste energético de todos estos procesos, ¿no? Sea, y esto debe de computarse de alguna forma en el análisis de política pública, ¿no? O sea, hacemos una apuesta determinada, hacemos una apuesta para resolver y mitigar un problema de escasez de agua, pero también tenemos un problema energético asociado, ¿no? No estoy criticando, estoy diciendo que es complejizar, ¿no? El análisis biofísico, económico y energético, ¿no? Del coste de este proceso de adaptación barra transición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que convencer, claro, lo que pasa es que nos enfrentamos a unos tiempos de negacionismo, ¿no? Entonces el esfuerzo que se convierte en doble, ¿no? Es cómo convencer a parte de la ciudadanía, o una parte importante de la ciudadanía, de que esto es un reto, que es un reto de vida, en definitiva, de que no tenemos, de que tenemos que percibirnos definitivamente como vulnerables, ¿no? Porque tenemos un problema de vulnerabilidad socioambiental a gran escala, ¿no? No solo de ansiedad en muchos espacios, ¿no? Sí, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad tenemos que transmitirla de alguna forma sin que sea un mecanismo de bloqueo. Y luego, plantear en el diseño de política pública enfoques que superen enfoques parcelarios, que no es una crítica ni un carácter de menosprecio, sino eso, que tenemos que analizar ciclos de agua que incorporen variables energéticas, coparticipativas, lo decía Nuria, buena parte de algunos de los proyectos en los que he estado es coproducción de conocimiento adaptado al territorio, ¿no? Y tenemos que incorporar esa producción de conocimiento y esos saberes al propio diseño de política pública, porque son actores sociales con los que estamos participando, ¿no? Y creo que esos actores, movimientos, grupos, ciudadanos, tienen que ser parte de los tomadores de decisiones en esos procesos de transición, ¿no? Probablemente estoy prestando más un deseo que una realidad concreta, ¿vale? Pero creo que es la única forma de construir procesos que permitan esa transición. Con lo complejidad de la palabra transición, que eso sería para otro webinar, claro. Total. Muchas gracias, Antonio. Lorenzo, creo que querías comentar algo. Sí, sí, no, es que justo gracias, Antonio, porque me has recordado que me olvidé de comentar una cosa que es fundamental en esto, que en todo en este paquete de retos, el reto paralelo que tenemos muy grande, que no tenemos que dejar de pensar en ello, es la descarbonización, que nos piden también. Y en este caso, la desalinización es el ejemplo claro de un choque frontal entre lo que es solucionar el tema sequía o buscar parches, ¿no? Y ir hacia una descarbonización que también en paralelo se está planteando. Por eso creo que también las soluciones, hasta el momento, la desalinización en este sentido no es una solución para las dos cosas, es una solución para la sequía que choca frontalmente con la descarbonización. Ahora bien, desde la investigación ahí hay que ir a intentar que la desalinización vaya hacia la neutralidad en términos de carbono, reto muy grande, y también ir buscando a nivel también de otras soluciones que en cambio desde el punto de vista de sean completamente coherentes, como las soluciones basadas en la naturaleza a escala más pequeña, en centros más pequeños, para poder hacer que estas dos cosas ocurran a la vez, ¿no? Que resolvamos sequías sin tener que emitir más carbono de lo que consumimos. Perfecto. Pues si queréis pasamos a la ronda de preguntas. Si hay alguien, bueno, creo que Sergio había levantado la mano y si hay alguien más del público que quiera intervenir, que vaya levantando la mano y así le tenemos en cuenta para cerrar ya el webinar. Sí, muy brevemente, no quisiera tomar mucho tiempo porque ya es tarde. Muchísimas gracias a todos por la charla. Lorenzo, me ha gustado tu antepenúltima intervención, porque has puesto sobre la palestra la importancia de la tecnología, ¿no? Para resolver problemas. Y yo quisiera aquí hacer una reflexión.
para un poco, eh, a ver, evitar el entrar en esa situación de tecno-optimismo que muchas veces nos lleva a situaciones, escenarios que no son deseables. Cuando estabas hablando de incrementar la tecnología y de tecnificar mucho más nuestro sistema, estaba pensando en sistemas agroproductivos como los del campo de Cartagena, como los del campo de Dalías en Almería, la fresa de Doñana, etcétera. O incluso podríamos poner el aguacate en Málaga. Sistemas donde la eficiencia en el uso del agua de riego puede llegar al 90%, donde se está reutilizando más del 70% del agua residual que se genera en esos sistemas. Y sin embargo, la solución no viene por ahí. Al contrario, la presión sobre los recursos hídricos en esas regiones se ha ido incrementando y los impactos negativos sobre ecosistemas y la vulnerabilidad de la propia sostenibilidad del sistema sigue siendo patente y cada vez son sistemas más vulnerables a situaciones de sequía meteorológica, ya no extremas, sino lo que comentaba un poco Nuria, ¿no? En situaciones de cierta normalidad, pues vemos que los agricultores se echan la mano a la cabeza porque son incapaces de afrontar las dotaciones mínimas necesarias para sacar sus cultivos. Por eso digo que sí, tecnología sí, pero muchas veces la implementación de tecnología te lleva a escenarios que son muy paradójicos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el aguacate de Málaga, ¿no? Se sabe por tecnología, hay experiencias en la estación experimental de zona de Palmerilla, que las dotaciones de riego de un aguacate, que suelen ser de 10.000 metros cúbicos hectárea año, se pueden llegar a reducir en un 40%, pero siguen siendo 7.000 metros cúbicos hectárea año. Para una región, por ejemplo, la de Málaga, que es extremadamente semiárida, donde no hay recursos. Y ahora vemos que el envase La Viñuela se queda casi en punto de envase muerto y existe una migración de las plantaciones hacia Sierra Bermeja buscando más recursos hídricos, yendo hacia cuencas que están próximas. O sea, es que no podemos despegar la gestión de la sequía y del agua del modelo de desarrollo de un territorio. Creo que es fundamental llegar a un pacto entre partes para identificar cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo. Si no, esto va a seguir siendo... Llevo escuchando sobre temas de sequía y gestión, mala planificación, mala adaptación. Ahora es un concepto nuevo, ¿no? La mala adaptación. Eh, eh, Desde hace 25 años y bueno, sí, hemos mejorado, nuestros sistemas productivos están más tecnificados, pero crisis ambientales tenemos ahora más que antes y no sé si nuestros sistemas son más vulnerables o más resilientes frente a situaciones de sequía mm, medianamente severas, ¿eh? Simplemente una reflexión. Gracias, Sergio. Sí, es un debate clave en esto. No sé si alguien quiere Solo intervenir o dar su opinión, si puedo, Lorenzo. Enol, Sí, sí, claro. si no hay nadie más, totalmente de acuerdo, Sergio, y gracias por la intervención porque me ha llevado, voy muy despistado hoy, a recordar que evidentemente hay una palabra ya muy importante que no se ha mencionado, que es el tema de la sostenibilidad. Es decir, es evidente que por muchas tecnologías que aportemos, hay que valorar si en un territorio se puede cultivar según qué especie, ¿no? Si esto es sostenible desde un punto de vista ambiental. Y ahí está un poco la clave. Evidentemente, la tecnología puede ayudar a hacer que las actividades que se desarrollen en un territorio sean más sostenibles. Cuando palesemente una actividad no lo es, pues hay que encontrar soluciones sin ser ideológicos tampoco, ¿eh? Sin decir, pues bueno, no, pues cerramos la, la actividad económica de que come media región porque daña al medio ambiente y consume recursos hídricos, porque luego ahí es un riesgo que también corremos de pensar en una perspectiva que no es de sostenibilidad en los tres ejes de la sostenibilidad, que son la ambiental sí, pero la económica y la social, que no hay que olvidarlas y que sin tener una visión de sostenibilidad que tiene en cuenta estos tres ejes,
seguramente pues quizás vayamos a mejorar la huella hídrica de según qué territorios, pero a lo mejor dejamos gente en situaciones críticas. Entonces, pero sin duda alguna es totalmente de acuerdo. O sea, la tecnología es una solución allá donde las actividades que se desarrollan puedan ser sostenibles. No puede ser a base de tecnología ser una actividad no sostenible siempre más posible. Nuria quería intervenir. Sí, solo quiero decir un comentario. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer entre todos, y cada vez lo hacemos más, es dejar de hablar de la dicotomía sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social. Es que lo uno no va de la mano de lo otro. Hoy hemos escuchado en las poblaciones rurales que han perdido sus fuentes de abastecimiento por pérdida de calidad de las aguas de sus fuentes de abastecimiento. Estamos viendo los ejemplos que ha puesto Sergio, los ha puesto en zonas donde los propios agricultores, el propio sistema socioeconómico articulado en torno a un modelo de uso de recursos está en riesgo, en el campo de Cartagena, en la zona de Doñana, en Huelva, etcétera. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a dejar de hablar de ello como dicotomía y va de la mano. Es decir, la sostenibilidad ambiental obliga a la social, y no lo digo como de una manera ideológica, sino de una manera real. Es decir, el problema de los pequeños municipios es real. El problema de los agricultores en la cuenca del Guadalquivir con una reducción del 60, del 70, del 80% es real. O sea, es una realidad. O sea, entonces que lo uno va a garantizar lo otro y no debemos de empezar a hablar de esa manera constantemente, pienso yo. Perfecto, pues muchas gracias por las aportaciones. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si queréis, vamos terminando por no alargarlo mucho. Yo creo que esto que decíais en un último lugar es clave, o sea, el pensar la sostenibilidad desde todos los ámbitos, y hay conceptos que nos ayudan a pensarlo bastante. Está el de sostenibilidad de la vida que proponen Jason Moore o Horacio Machado en el Sur Global, y esto es clave, yo creo, pensarlo desde ahí y entenderlo como un todo, que es lo que decíamos en la introducción y creo que se ha ido viendo como en el espíritu de las distintas intervenciones. Creo que como conclusiones un poco todos teníamos en común, o ha quedado bastante claro que la situación de la sequía es algo impostergable, que es una situación crítica, muchas veces peor de lo que creemos, como habéis compartido varios, tanto en Cataluña como Fernando en Granada y demás, y en España. Que las colaboraciones entre el espacio político y el académico son necesarias y que están siendo a la vez permeables, como decía Nuria, y además que hay que incorporar a otros actores como son los actores sociales, como proponíais muchos de vosotros, que tienen una voz importante en esto, aunque sea como más la expresión de un deseo que puede ir convirtiéndose en realidad poco a poco. Otra de las cosas o de las ideas que salía es que las demandas no pueden seguir creciendo de la misma manera porque nos lleva, bueno, y eso nos lleva a un replanteamiento estructural de las cosas. Y luego creo que algo que ha estado muy claro y que Javier lo expresa muy bien es que hay que pensar desde cada territorio. Desde lo local, pues es súper diferente lo que explicaba José Luis, la realidad madrileña, el municipio solo, pero también de todo el área metropolitana, de la realidad de un pueblo de Granada. Entonces, por eso queríamos situarlo también en los territorios y nos parece tan importante pensarlo e intentar aportar soluciones desde ahí. Así que más o menos estas son las ideas que he ido recogiendo. Muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una maravilla escucharos. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los organizadores, a Ada, a Víctor, a Mario, a Virginia, a Esteban, a Sandra, a María Eugenia. Y bueno, esperamos que se puedan hacer más instancias así en las que podamos dialogar y que esta realidad, esta permeabilidad que se está produciendo entre academia y gestión o políticas públicas dé sus frutos para abordar la sequía de una manera integral. Así que muchas gracias a todos, ya tenéis vuestros contactos y espero que sirva también para generar futuras pues, colaboraciones y que compartáis estas ideas que han ido saliendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Muchas Adiós. gracias. Chao. Gracias. Chao. Saludos, Hasta luego. hasta luego. Un saludo. Adiós. Buenas tardes, chao, chao.